A veces la vida parece seguir un rumbo predecible, pero de pronto, un solo descubrimiento es capaz de quebrar todo lo que creíamos entender. Y precisamente así comienza la historia de una mujer cuyo nombre jamás olvidarán quienes se atrevan a escuchar cada uno de los detalles que la llevaron a enfrentar el secreto más perturbador que dejó atrás el hombre al que había amado durante tantos años. Antes de continuar, quiero preguntarte desde qué país estás viendo este relato, porque siempre es emocionante saber desde dónde llega cada historia. Y además te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las cosas que aquí contamos, ya que todo lo que viene después supera incluso las suposiciones más atrevidas. Mi nombre es María Lucero, y aunque nunca imaginé presentarme al mundo de esta manera, hoy necesito contar algo que marcó mi destino para siempre, porque hasta hace poco yo creía que conocía cada rincón de la vida del hombre con quien compartí más de una década de matrimonio, sin sospechar que detrás de su silencio se escondía un secreto cuidadosamente enterrado, tan profundo y tan oscuro, que solo salió a la luz cuando la muerte finalmente lo alcanzó. El día en que falleció mi esposo, cuyo nombre era Julián Aguirre, el mundo pareció detenerse de una forma tan abrupta que durante varios días no podía distinguir entre la realidad y una especie de sueño pesado en el que cada pensamiento se enredaba en otro, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. No teníamos hijos, y mi familia vivía lejos, así que me vi obligada a enfrentar sola los trámites, las firmas, las cajas llenas de recuerdos que ya no tenían dueño, y el silencio que se adueñó de la casa, como un visitante inesperado que no tenía prisa por irse. Pasaron varias semanas antes de que pudiera volver a entrar a la vieja vivienda que Julián había heredado de sus abuelos, una construcción robusta situada en las afueras del pequeño pueblo donde crecimos, con techos altos, paredes de adobe y un aroma persistente a madera antigua que parecía haber penetrado en cada tablón del suelo. Yo no era especialmente cercana a aquella casa, porque durante nuestro matrimonio apenas pasábamos temporadas cortas allí, y aunque siempre pensé que se trataba de una costumbre sentimental de mi esposo, jamás me imaginé que era precisamente en ese lugar donde él había escondido algo tan decisivo, algo que quizá pretendía revelar algún día, si la vida le hubiese dado más tiempo. La primera vez que entré después del funeral, sentí que la casa estaba observándome. Era una sensación extraña, casi irracional, como si cada mueble, cada fotografía descolorida y cada marco torcido guardara un mensaje que yo aún no podía descifrar. Me obligué a avanzar lentamente por el pasillo principal, tratando de ignorar el temblor casi imperceptible en mis manos, mientras la luz que entraba por las ventanas estrechas iluminaba partículas de polvo suspendidas en el aire, dando la impresión de que el tiempo se había estancado desde la última vez que Julián pisó aquel sitio. Durante horas me dediqué a limpiar, abrir ventanas, revisar cajones, ordenar libros y tratar de evitar que mi mente se hundiera en esa mezcla de nostalgia y desorientación que acompañan a la pérdida. Sin embargo, justo cuando estaba por guardar una caja llena de documentos en uno de los armarios empotrados del pasillo, escuché un sonido extraño, un leve golpe hueco que no provenía de mis movimientos. Al principio pensé que se trataba del eco de mis propios pasos, pero el sonido se repitió, como si algo detrás de una pared hubiese vibrado levemente al apoyarme en ella. La curiosidad pudo más que el cansancio, así que acerqué el oído al muro, un muro grueso, frío, sólido, que debería haber sido completamente uniforme, pero que en ciertos puntos emitía un sonido ligeramente distinto cuando lo golpeaba con los nudillos. No era un cambio evidente, pero sí lo suficiente para hacerme retroceder un paso, fruncir el ceño y sentir cómo la piel de mis brazos se erizaba. Recordé entonces una conversación antigua con mi esposo, una tarde en la que mencionó que la casa había sido remodelada por su abuelo hacía varias décadas, y que muchas de las habitaciones no conservaban su forma original, aunque en aquel momento él dijo aquellas palabras sin ninguna importancia aparente. Ahora, en cambio, cada frase del pasado parecía adquirir un peso nuevo, como si Julián hubiese ido dejando migas de pan con la esperanza de que algún día yo las encontrara. Me incliné para observar el zócalo y descubrí algo aún más inquietante. A un lado del rodapié, casi invisible a simple vista, había una diminuta línea vertical, delgada pero perfectamente recta, que no correspondía al patrón de la madera ni al empapelado.
Era como si marcara el borde de algo oculto, una ranura disimulada con extrema precisión. La habitación se volvió más silenciosa, como si el aire contuviera la respiración junto conmigo. Me arrodillé y pasé la yema de los dedos sobre la línea. El tacto era extraño, ligeramente más suave que el resto de la pared, como si hubiera sido colocada más recientemente o estuviera hecha de un material diferente. Allí, justo en ese momento, nació la primera sospecha clara de que mi esposo había escondido algo mucho más grande que simples recuerdos familiares. Me incorporé lentamente y observé el resto de la pared. Noté que la zona central tenía un color imperceptiblemente distinto, apenas un matiz más oscuro, como si hubiese recibido una capa adicional de pintura. Y entonces ocurrió algo que no podré olvidar jamás. Mientras retrocedía para ver desde otro ángulo, un rayo de sol entró por la ventana en un punto muy específico y reveló una especie de reflejo metálico oculto bajo una capa finísima de pintura. Fue cuestión de un solo segundo, pero suficiente para hacerme comprender que aquello no era un simple muro, sino posiblemente una estructura añadida para ocultar algo detrás. La sensación de inquietud se transformó en una especie de impulso insoportable. Pasé la mano completa por la pared y sentí una vibración suave, como si hubiese un espacio vacío más allá. Ese descubrimiento me dejó tan inmóvil que tuve la impresión de que el corazón me latía en un ritmo diferente al habitual, acelerado, ansioso y cargado de un presentimiento que no sabría explicar con palabras precisas. Tomé una linterna del cajón, regresé al pasillo y comencé a examinar cada centímetro del muro con una paciencia casi obsesiva, moviendo la luz en distintos ángulos, tratando de atrapar nuevamente el reflejo que había visto antes. Cuando finalmente lo encontré, acerqué la uña y comprobé que debajo del punto brillante había una superficie lisa de metal, probablemente parte de un mecanismo. Fue entonces cuando lo supe. No sé cómo ni por qué, pero supe que detrás de esa pared había una habitación sellada, un espacio que no figuraba en ninguno de los planos, un cuarto que había permanecido oculto durante décadas y que posiblemente contenía la verdad que mi esposo jamás tuvo el valor de confesarme. Ese presentimiento me acompañó el resto del día y no me dejó dormir durante la noche. Cada sombra en la casa parecía mirar hacia esa pared, como si la historia misma quisiera salir por fin a la luz. Y aunque en ese momento aún no sabía cómo abrirla, tenía claro que lo que iba a encontrar allí no sería algo sencillo ni agradable, sino algo capaz de transformar mi vida de una manera que todavía no podía imaginar. La noche que siguió a mi descubrimiento fue una de las más largas de mi vida, porque aunque intenté convencerme a mí misma de que todo lo ocurrido durante el día había sido producto del cansancio y de una imaginación sobreestimulada por el duelo, cada vez que cerraba los ojos veía una vez más la delgada línea vertical oculta en el zócalo, y esa imagen volvía a abrir un torrente de preguntas que no podían ser ignoradas, sobre todo porque la presencia de aquel muro enigmático era demasiado concreta como para reducirla a un simple capricho de la mente. Desperté cuando el cielo aún estaba oscuro, con el cuerpo tenso y la sensación de haber atravesado un sueño del que no recordaba nada excepto un eco, una especie de latido lejano que parecía repetirse dentro del pecho, recordándome que la verdad rara vez se queda en silencio cuando alguien está a punto de descubrirla. Tomé una taza de café, aunque apenas pude saborear el amargor del líquido porque mi mente seguía fija en un único pensamiento. Necesitaba saber qué había detrás de aquel muro, aun cuando una parte de mí temía profundamente la respuesta. Volví al pasillo con la primera luz del amanecer. La casa parecía más fría que de costumbre, casi hostil, como si estuviera advirtiéndome de que el camino que estaba por tomar no tendría vuelta atrás, y aún así avancé, sabiendo que la ignorancia no era una opción. Me arrodillé frente al muro y estudié cada detalle que pudiera haber pasado por alto la tarde anterior, pasando la linterna a lo largo de toda la superficie, primero de manera rápida y luego con una minuciosidad casi quirúrgica. Fue entonces cuando lo encontré, un pequeño cuaderno delgado guardado en el armario contiguo, un cuaderno que parecía haberse deslizado hacia el fondo con el paso del tiempo. La portada era sencilla, sin títulos ni marcas, pero reconocí inmediatamente la caligrafía de Julián en las primeras líneas. No supe si sentir temor o alivio, pero mis manos comenzaron a temblar mientras lo abría. El cuaderno contenía apenas una docena de páginas escritas,
y todas hablaban de una preocupación constante que había consumido a mi esposo durante los últimos años de su vida. Julián mencionaba que la casa guardaba un legado peligroso, una responsabilidad moral que había heredado sin quererlo y que había decidido mantener oculta para protegerme. Describía noches en vela, interrupciones del sueño, ruidos que provenían de una zona específica de la casa y que parecían querer recordarle algo que él se había prometido olvidar. Lo más inquietante era un fragmento que estaba subrayado con una fuerza inusual. Cuando llegue el momento, ella sabrá qué hacer. La verdad debe salir, incluso si yo ya no estoy para explicarla. Cerré el cuaderno lentamente, sintiendo el peso de aquellas palabras como un golpe seco. ¿Por qué había escrito eso sin contármelo en vida? ¿Qué verdad creía que yo debía descubrir por mi cuenta? ¿Y qué tenía que ver con aquel muro sellado que no figuraba en ningún plano de la vivienda? Con el cuaderno aún en la mano, busqué otros documentos que pudieran darme más pistas. Rebusqué en cajones antiguos, cajas apiladas, carpetas metálicas llenas de papeles amarillentos, y después de un rato, cuando ya veía el pasillo sumido en un caos de objetos revueltos, encontré un sobre cerrado con el nombre de Julián, escrito con tinta ya casi desvanecida. Dentro había una copia de un plano de la casa, pero no era un plano cualquiera, sino una versión antigua, probablemente elaborada varias décadas atrás. Al comparar ese plano con la estructura del pasillo, descubrí que algo no coincidía. Donde hoy se alzaba el muro sólido, originalmente había una puerta que conectaba el pasillo con una habitación adicional que simplemente había desaparecido en las versiones posteriores del plano. La respiración se me volvió más rápida, y por un momento tuve que apoyarme en el marco del armario para no perder el equilibrio. El plano confirmaba que yo no estaba imaginando nada. Existía un cuarto, y alguien lo había sellado deliberadamente. Las dudas comenzaron a acumularse de manera casi dolorosa. ¿Había sido decisión de los abuelos de Julián? ¿Había sido él mismo quien lo selló? ¿Por qué motivo alguien ocultaría una habitación entera? Llevada por una mezcla de miedo y determinación, decidí buscar ayuda profesional, aunque me resistía a contar la verdad completa por temor a quedar en ridículo o despertar sospechas que no podría explicar. Llamé a un carpintero del pueblo, un hombre de edad avanzada que conocía bien las construcciones antiguas. Cuando llegó, observó el muro con una atención silenciosa, tocando la superficie, inclinando la cabeza, midiendo el eco con los nudillos. Sin embargo, su expresión cambió en apenas unos segundos. Retiró la mano con rapidez, como si hubiese tocado algo que ardía, y me miró con una seriedad que me incomodó profundamente. Señora Lucero, este muro no es natural. Lo construyeron encima de algo. Le pregunté si podía derribarlo, o al menos abrir un pequeño orificio para ver qué había detrás, pero él dio un paso atrás, negando lentamente con la cabeza. No voy a tocar esto. Aquí hay algo que no debería abrirse a la ligera. Lo siento, pero no puedo ayudarla. Intenté convencerlo, recordándole que era una simple construcción de adobe y madera, pero el hombre se negó a insistir. Alguien lo cerró por una razón, y no quiero ser yo quien lo vuelva a abrir. Se marchó sin siquiera aceptar el pago por la visita. Su reacción, tan abrupta y casi temerosa, me dejó paralizada. No era propio de un carpintero experimentado rechazar un trabajo sin explicación, y mucho menos retirarse de esa manera, como si hubiese percibido algo invisible, algo que yo todavía no podía ver. La soledad de la casa volvió a hacerse más densa después de su partida. Me quedé un largo rato de pie frente al muro, sin moverme, escuchando mi propia respiración mezclarse con el silencio. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no podía depender de nadie más para resolver la verdad, porque nadie más estaba dispuesto a enfrentarse a ella. Tomé una herramienta que encontré en el garaje, un cincel metálico oxidado por el tiempo, y regresé al pasillo. Si alguien tenía que abrir ese muro, sería yo. Sabía que me tomaría horas o incluso días, pero también sabía que no podría seguir viviendo bajo el mismo techo con un secreto tan grande escondido a pocos pasos de mi habitación. Golpeé la pared con fuerza por primera vez, y el sonido hueco confirmó mis sospechas. Había espacio vacío detrás. Un escalofrío recorrió mi espalda, aunque no detuvo mi brazo. Golpeé de nuevo, esta vez con más precisión, apuntando directamente a la zona donde había visto el reflejo metálico. El eco retumbó por toda la casa, amplificándose en los rincones
como si la estructura misma respondiera al contacto, como si despertara algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Y entonces, mientras intentaba despejar con las uñas un fragmento de pintura que había comenzado a desprenderse, escuché algo que me hizo detener el golpe a medio camino. Un leve clic, casi imperceptible, un sonido mecánico que no tenía sentido en una pared de adobe. Me quedé completamente quieta, conteniendo el aliento, esperando que el sonido se repitiera. Y lo hizo, esta vez un poco más claro, como si algo en el interior del muro se hubiera activado. Ese fue el momento exacto en el que comprendí que no solo estaba frente a una simple pared sellada, sino frente a un mecanismo intencional, un mecanismo diseñado para abrirse de una manera específica, un mecanismo que alguien instaló hace mucho tiempo con la esperanza de que algún día, bajo circunstancias completamente distintas, alguien como yo lograra encontrarlo. En ese instante, supe que nada de esto era casual. Supe que mi esposo había querido que yo encontrara este lugar. Y supe, con un terror profundo y silencioso, que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan gris que parecía presagiar que nada de lo que estaba a punto de ocurrir dentro de aquella casa sería fácil, porque aunque yo hubiera deseado convencerme de que exageraba, no podía negar que cada vez que me acercaba a ese tramo del pasillo sentía una presión extraña en el pecho, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento junto conmigo. Había pasado casi toda la noche revisando una y otra vez el pequeño clic mecánico que había escuchado la tarde anterior, tratando de descifrar qué clase de mecanismo podría haber sido instalado en un muro que, en teoría, debía ser completamente sólido y sin huecos, pero lo único que lograba era aumentar mi obsesión y mi miedo, dos emociones que avanzaban de la mano, como si se necesitaran mutuamente para impulsarme a seguir. Decidí que no podía seguir golpeando la pared a ciegas. Me senté en el suelo frío del pasillo y apoyé la linterna contra el muslo, iluminando la línea vertical apenas perceptible que había descubierto días atrás, intentando encontrar algún detalle que hubiera pasado por alto. A simple vista, no parecía más que una imperfección, un trazo casi invisible, pero cuando pasé el dedo con extrema suavidad por encima de la pintura, noté que bajo la superficie había un hundimiento minúsculo, como si alguien hubiera marcado una ranura con precisión quirúrgica para luego cubrirla con capas de pintura sobre pintura hasta hacerla indetectable. Tomé una espátula vieja del garaje y con más paciencia que destreza comencé a raspar la pintura alrededor de la línea. Era un trabajo lento y desesperante, porque la pintura no cedía con facilidad y yo temía dañar el mecanismo oculto si aplicaba demasiada fuerza. Mientras mis manos trabajaban de manera casi automática, mi mente regresó a un recuerdo que había intentado enterrar desde la muerte de Julián. Una noche en la que él despertó sobresaltado, respirando con dificultad, repetía en voz baja que había cosas del pasado que no debían volver a abrirse. En aquel momento yo creí que se refería a problemas familiares o recuerdos dolorosos, pero ahora aquellas palabras adquirían un significado completamente distinto, casi siniestro. Después de un largo rato, el borde metálico volvió a aparecer, esta vez más amplio, revelando una superficie pulida que no tenía ningún sentido en un muro tan antiguo. Me acerqué para observarlo bajo la luz, tratando de distinguir si se trataba de un cerrojo, un pasador o algún tipo de bisagra oculta. No era ninguna de esas cosas. Era un recuadro metálico muy fino, casi como si fuera parte de un sistema de presión. Decidí que necesitaba una opinión externa, aunque sabía que nadie del pueblo querría involucrarse, sobre todo después de la reacción del carpintero. Aún así llamé a un maestro albañil que vivía a las afueras, un hombre más joven y menos supersticioso, que aceptó venir sin hacer muchas preguntas. Cuando llegó, lo guié hacia el pasillo y le mostré el recuadro metálico. Él frunció el ceño, se agachó, pasó la mano por la superficie y primero dijo que probablemente se trataba de una remodelación mal hecha. Pero cuando aplicó un poco de presión en el centro del recuadro, de repente todo el muro produjo un sonido profundo, seco, como si una estructura interna se hubiera tensado. El albañil retiró la mano bruscamente y se puso de pie, observando la pared como si acabara de ver algo completamente fuera de lugar. «Esto no es normal», murmuró. Le pedí que continuara, que intentara retirar un poco más de pintura, o que al menos me explicara qué podía ser ese mecanismo,
Pero él dio un paso atrás y negó con la cabeza de manera firme. No me voy a meter con esto. No sé quién hizo esta instalación ni con qué propósito, pero no pienso seguir. Hay cosas que es mejor dejar como están. Intenté razonar con él, recordándole que se trataba de mi propiedad, que solo necesitaba identificar la estructura, que tal vez era una simple puerta oculta usada por los antiguos propietarios para guardar documentos o herramientas. Pero él no quiso escuchar. Guardó sus herramientas con una rapidez nerviosa impropia de un profesional, y antes de marcharse dijo una frase que se quedó grabada en mi mente con una claridad inquietante. Señora, si alguien selló esto, fue porque no quería que nadie volviera a entrar ahí. Si usted insiste en abrirlo, será bajo su responsabilidad. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco, que resonó demasiado fuerte para una entrada tan antigua, dejándome sola con el silencio denso de la casa y con una sensación que se clavó como un hilo frío en mi espina dorsal. Era evidente que no iba a encontrar ayuda en nadie más. Estaba sola frente a un muro que parecía observarme desde su inmovilidad absoluta, como si guardara algo que llevaba demasiado tiempo esperando a ser revelado. Respiré hondo, limpié la superficie metálica y me armé de valor. Coloqué los dedos sobre el recuadro, ejerciendo una presión progresiva, intentando reproducir exactamente lo que el albañil había hecho. Durante unos segundos no ocurrió nada, pero entonces sentí un ligero desplazamiento, casi imperceptible, como si un engranaje escondido en las entrañas del muro respondiera lentamente. Un segundo clic se escuchó, más fuerte que el primero. Después, un tercero. El sonido provenía del interior profundo del muro, como si una serie de mecanismos antiguos se estuvieran alineando en secuencia. Cada clic hacía vibrar el aire alrededor, y yo podía sentir cómo la casa parecía tensarse, como si despertara algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Retrocedí un paso cuando escuché un crujido prolongado. La pintura de la pared comenzó a agrietarse en forma de arco, delineando una figura rectangular que coincidía perfectamente con la antigua puerta marcada en el plano antiguo. La línea vertical que había descubierto días antes se abrió milimétricamente, permitiendo que el polvo acumulado durante décadas se desprendiera y cayera en un pequeño hilo sobre el suelo. Me quedé paralizada frente al muro, con la respiración entrecortada, sin atreverme a tocarlo de nuevo. La idea de que estuviera a punto de abrir una habitación sellada durante tanto tiempo me llenó de un temor profundamente humano, algo que iba más allá de la lógica, como si los secretos enterrados también tuvieran vida propia y se resistieran a ser expuestos. Entonces, contra toda expectativa, la pared se movió sola. Primero un leve temblor, luego un desplazamiento lento, solemne, casi ritual. Una parte del muro comenzó a deslizarse hacia atrás, como si fuera una puerta pesada empujada desde dentro. El aire viejo escapó por la rendija, trayendo consigo un olor seco, antiguo, cargado de polvo, madera podrida y algo indefinible que hizo que mis manos temblaran. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande como para ver un fragmento del interior, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Lo que se encontraba allí dentro no era una simple habitación vacía ni un almacén olvidado. Pude distinguir cajas apiladas, una mesa cubierta con telas, varios objetos que no reconocí de inmediato y, al fondo, la silueta oscura de un gran baúl metálico que parecía esperarme desde hacía generaciones. Me quedé de pie, sin atreverme a dar un solo paso, porque la sensación que emanaba de aquella habitación era casi palpable, como si no hubiera sido abierta por mucho tiempo y como si aquello que descansaba en su interior finalmente hubiera sentido mi presencia. Y mientras miraba la puerta abierta, completamente inmóvil, entendí que había cruzado un punto sin retorno. La verdad estaba ahí, esperándome en la oscuridad. Y yo iba a entrar, aunque algo en lo más profundo de mi ser me suplicara que no lo hiciera. Mi nombre es Elena, y aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del viejo caserón, que había pertenecido a mi difunto esposo durante toda su vida adulta, tuve la sensación casi física de que la casa intentaba hablarme, como si cada crujido en las paredes fuera un susurro que llevaba años esperando ser escuchado. Después de descubrir la habitación sellada y comprender que allí dentro se escondían secretos capaces de trastocar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, regresé al pasillo con la linterna temblando en mi mano, no por el frío,
sino por la creciente certeza de que lo que había encontrado apenas era el inicio de algo mucho más profundo y oscuro. Antes de continuar, quiero preguntar desde qué país están viendo esta historia y recordarles que se suscriban al canal, porque lo que están a punto de escuchar se volverá aún más inquietante. Mi respiración se volvió más rápida cuando volví a empujar la puerta sellada, forzada por dentro con una tabla gruesa que nadie sin motivos muy serios habría colocado. Una vez retirada, la puerta se abrió con un gemido largo, casi lastimero, como si revelara un espacio que llevaba demasiado tiempo esperando volver a sentir la presencia de un ser humano. La luz de la linterna recorrió las paredes cubiertas de polvo, los muebles cubiertos con sábanas amarillentas y aquella mesa pequeña en la esquina sobre la cual descansaba una caja de madera con una cerradura oxidada que parecía haber sido manipulada muchas veces, como si alguien hubiese intentado abrirla en repetidas ocasiones sin éxito. Sentí algo muy parecido a un estremecimiento en la nuca, una intuición que me decía que esa caja guardaba una pieza importante del rompecabezas que empezaba a formarse en mi mente. Me acerqué lentamente, casi conteniendo la respiración, como si al mover el aire pudiera desencadenar algo que llevaba años dormido. Cuando toqué la caja, sentí la madera fría y áspera, marcada por el paso del tiempo. La abrí con la llave que había encontrado en el bolsillo oculto del abrigo de mi esposo, una llave tan pequeña que casi parecía insignificante, pero cuyo peso emocional era tan grande que mis manos temblaban al sostenerla. La cerradura cedió con un chasquido que resonó dentro de la habitación sellada como si hubiese desencadenado un mecanismo viejo, un mecanismo que no quería despertar. Dentro había un manojo de cartas envueltas con una cinta roja muy descolorida, pero lo que realmente llamó mi atención fueron las fotografías antiguas, llenas de sombras y rostros borrosos que parecían observarme desde un pasado que no pertenecía a ningún recuerdo mío. En la primera fotografía reconocí a mi esposo, mucho más joven, y a una mujer que nunca había visto. Estaban frente a una cabaña de madera, sonrientes, como si compartieran algo íntimo, algo que no debía salir de ese papel amarillento. Pero lo que más me impactó fue ver en la esquina inferior un símbolo dibujado a mano, una especie de espiral rota, con una línea vertical en el centro, como un emblema o una marca que parecía repetirse en cada una de las fotografías. Cuando tomé la segunda fotografía, mi corazón dio un vuelco inesperado. En ella aparecía la misma mujer, sola, pero en sus brazos sostenía a una niña pequeña, con el mismo color de ojos que mi propio hijo. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba mientras luchaba por comprender lo que aquella imagen podría significar. ¿Era posible que mi esposo hubiese tenido otra familia antes de conocerme? ¿O acaso aquella niña tenía relación con los rumores que los vecinos habían insinuado tantas veces sobre la vida secreta que él llevaba antes de casarse conmigo? Sin embargo, antes de que pudiera seguir mirando, un ruido fuerte proveniente del pasillo me hizo girar de golpe. La puerta sellada se cerró de golpe, como movida por una fuerza invisible, y la linterna parpadeó de manera amenazante, como si estuviera a punto de apagarse. Sentí un nudo en la garganta mientras escuchaba pasos lentos, demasiado lentos para ser casuales, acercándose desde el fondo del corredor. No sabía si aquello era producto de mi imaginación, si era el viento, o si la casa había empezado a reaccionar al hecho de que yo hubiera desempolvado secretos que jamás debieron salir a la luz. Tragué saliva y respiré profundamente, obligándome a mantener la calma. Aún así, el miedo que me invadía era tan real como el aire húmedo que rodeaba la habitación. Decidí guardar las fotografías y las cartas en mi bolso, consciente de que lo que había descubierto no solo cambiaría la manera en que veía a mi esposo, sino también mi comprensión del pasado que nos unía. Pero justo cuando iba a salir de la habitación, la linterna iluminó un detalle que antes no había notado. Una inscripción tallada en la parte inferior de la pared, tan fina y discreta que solo un rayo de luz directo podía revelarla. Me acerqué con cautela, inclinándome para leer las palabras que parecían escritas por alguien que deseaba desesperadamente dejar un mensaje a quien encontrara aquella habitación. Las palabras decían: «Si has llegado hasta aquí, significa que él no pudo detenerte. Sigue buscando. La verdad no murió con él». Sentí como un escalofrío me recorría toda la espalda mientras aquellas palabras resonaban en mi mente con una claridad dolorosamente inquietante.
¿Quién las había escrito? ¿La mujer de las fotografías? ¿La niña? ¿O alguien más que había vivido atrapado en los mismos secretos que ahora yo comenzaba a descubrir? La habitación sellada dejó de parecer un simple espacio oculto y se transformó en un escenario de algo mucho más profundo, algo que llevaba años enterrado bajo silencios y mentiras cuidadosamente construidas. Respiré profundamente, recogí mis cosas y decidí que, aunque el miedo era cada vez más intenso, no podía detenerme. Ya no. Cada paso que daba hacia afuera me acercaba a una verdad que tal vez me rompería por dentro, pero que también era la única forma de recuperar el control sobre mi propia vida. Salí al pasillo, y la puerta quedó detrás de mí, cerrándose con un golpecito suave, casi como si la misma casa reconociera que la primera fase de su revelación había terminado. La oscuridad del pasillo parecía más densa que antes, como si la casa sintiera que mis pasos habían cruzado una frontera invisible y ahora intentara persuadirme de regresar, de dejar todo tal como estaba, de fingir que nunca había descubierto aquella habitación sellada. Sin embargo, cada sombra que se movía ligeramente por efecto del viento, cada crujido de la madera antigua y cada susurro que parecía deslizarse por debajo de las puertas, solo me empujaban a seguir avanzando. Sentía que ya no tenía la opción de detenerme porque las fotografías, las cartas escondidas en la caja y aquella frase grabada en la pared habían abierto entre mi mente y la verdad un pasaje del que no podía escapar. Mientras caminaba hacia la escalera principal, me di cuenta de que había algo que antes no estaba allí. Un olor tenue, una mezcla entre madera quemada y un perfume antiguo que me resultaba extrañamente familiar. Ese aroma me trasladó de golpe a un recuerdo que no había visitado en años, una época en la que mi esposo desaparecía durante largas horas y regresaba con una explicación siempre perfecta, siempre convincente, siempre calculada. Aquel mismo olor lo rodeaba entonces, aunque yo nunca había prestado atención a su significado. Ahora, en medio de aquella casa cargada de secretos, comprendí que ese detalle olvidado era una pieza clave que había ignorado durante demasiado tiempo. Al llegar al primer piso, escuché un golpe seco, como si algo hubiese caído en la cocina. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y me detuve por completo, intentando distinguir si se trataba de un ruido provocado por el viento o si había algo más, algo que se movía dentro de la casa. El silencio que siguió fue tan profundo que por un instante pensé que mi propio corazón iba a traicionarme con sus latidos, demasiado fuertes, demasiado presentes, demasiado humanos en medio de aquel ambiente que empezaba a sentirse casi sobrenatural. Seguí el sonido hasta la cocina, donde la luz tenue de la lámpara colgante creaba sombras que parecían alargarse más de lo normal, como si quisieran extenderse hacia mí. Sobre la mesa había un cuaderno que no recordaba haber visto antes. La cubierta de cuero oscuro estaba agrietada y marcada por el paso de los años, y en una esquina podía verse esa misma espiral rota grabada a mano, el símbolo que aparecía en las fotografías encontradas dentro de la caja. Tomé el cuaderno con ambas manos, sintiendo un frío extraño que se filtraba a través de la piel, como si el objeto llevara consigo algo más que simples palabras. Lo abrí lentamente, y en la primera página encontré una frase escrita con una caligrafía firme y urgente. Si lees esto, significa que la casa ya te reconoció. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para recuperar el equilibrio, como si la frase hubiera sido escrita directamente para mí, esperando exactamente este momento. Las páginas siguientes estaban llenas de anotaciones detalladas sobre una investigación que mi esposo había llevado en secreto durante muchos años. Las palabras mencionaban nombres de personas que nunca había escuchado, fechas escritas con precisión enfermiza, descripciones de rituales antiguos y referencias a una sociedad clandestina que parecía operar fuera de todo control oficial. La mujer de las fotografías aparecía mencionada varias veces, identificada como alguien que había intentado escapar de esa organización, alguien que había descubierto algo que nunca debió saber. Lo más perturbador fue encontrar una anotación escrita con una tinta distinta, como si hubiese sido añadida con prisa mucho tiempo después del resto del contenido. Allí decía que la niña que aparecía en brazos de aquella mujer no era hija biológica de ninguno de ellos, sino la portadora involuntaria de un legado que la organización consideraba indispensable para sus planes.
El texto mencionaba algo llamado la herencia de la marca rota, un concepto que no comprendía, pero que, por la forma en que estaba descrito, parecía ser una especie de don o de maldición transmitida de generación en generación. Mi respiración se volvió más rápida cuando descubrí un sobre escondido en la parte posterior del cuaderno. No tenía nombre, pero dentro había una sola fotografía. Cuando la saqué, me quedé paralizada. En la imagen aparecía la niña, la misma que había visto en las fotografías anteriores, pero esta vez estaba más crecida. Lo perturbador no era su rostro, ni su expresión seria, sino el lugar donde estaba, el jardín de mi propia casa, el mismo jardín donde mi esposo pasaba horas sin dar explicaciones, el mismo jardín donde siempre decía que necesitaba pensar. Y allí, en el fondo de la imagen, detrás de la niña, se veía una sombra con la forma exacta de mi esposo, aunque en la fecha escrita en la parte inferior, mi esposo aún no me conocía a mí, y según siempre había dicho, ni siquiera vivía en esta región. Un ruido fuerte me arrancó de golpe de mis pensamientos. Alguien, o algo, había cerrado la puerta principal con violencia. Corrí hacia el recibidor, pero cuando llegué ya no había nadie. Solo la puerta, completamente cerrada, aunque yo estaba segura de haberla dejado entreabierta al entrar. El aire alrededor se volvió más denso, casi inmóvil, como si la casa hubiera dejado de respirar por un instante. De pronto, la lámpara del pasillo parpadeó, y la sombra que proyectaba en la pared parecía moverse de manera independiente de la luz. Di un paso atrás, sintiendo un vértigo profundo, como si la casa misma empezara a reaccionar ante todo lo que había descubierto, como si se preparara para mostrarme algo más, algo que tal vez no estaba lista para ver. La última página del cuaderno cayó al suelo, como si una corriente invisible la hubiera arrancado de mis manos. Me incliné para recogerla, y cuando la levanté, noté que en el reverso había un dibujo. Era la espiral rota, pero esta vez acompañada de una frase escrita con la misma caligrafía nerviosa que la nota del sobre. Ella sigue aquí. No supe si la frase se refería a la niña, a la mujer, o a algo completamente distinto. Pero en ese mismo instante, escuché pasos en el piso superior. Pasos que no pertenecían a ningún ser vivo que yo conociera. Pasos sincronizados, lentos, cargados de intención. Miré hacia la escalera, y aunque no vi nada, supe que aquello que habitaba la casa había decidido revelarse. El sonido de los pasos en el piso superior se repetía con una cadencia que, lejos de parecer humana, tenía un ritmo casi calculado, como si cada movimiento estuviera diseñado para anunciar una presencia que no deseaba esconderse, sino más bien ser reconocida por quien hubiera tenido el atrevimiento de desenterrar secretos que llevaban demasiado tiempo sellados en el silencio de la casa. El eco descendía por la escalera de madera envejecida, impregnando el pasillo con una sensación densa, un peso difícil de describir que se adhería al aire como una advertencia. Sentí que mis manos temblaban ligeramente, pero no por el frío, sino por el tipo de miedo que avanza despacio, que se infiltra en la mente y que obliga a cada músculo a tensarse, como si el cuerpo supiera antes que la razón que algo muy real estaba a punto de manifestarse. Di unos pasos hacia la escalera, obligándome a mantener la mirada fija en el punto donde empezaba el piso superior, aunque cada una de mis intuiciones me gritara que diera media vuelta y saliera de la casa sin mirar atrás. Pero ya era demasiado tarde para retroceder, demasiado tarde para fingir que lo encontrado en la habitación sellada, en la caja de madera, en el cuaderno y en aquella fotografía perturbadora no había despertado algo que llevaba años detenido, esperando un detonante que lo liberara. Y ese detonante había sido yo. Los pasos cesaron de pronto, lo que resultó aún más aterrador que oírlos. El silencio que llenó el pasillo fue tan absoluto que sentí como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La lámpara parpadeó una vez más, y por un instante juraría haber visto una figura en lo alto de la escalera, una silueta inmóvil, demasiado oscura para ser iluminada por la tenue luz, demasiado quieta para pertenecer a un ser vivo. Parpadeé con fuerza, y la figura desapareció, pero una intuición profunda me dijo que no había sido fruto de mi imaginación. Subí el primer peldaño, escuchando cómo la madera crujía bajo mi peso, y cada sonido se mezclaba con el recuerdo de la nota encontrada al final del cuaderno. Ella sigue aquí.
No sabía a quién se refería exactamente, pero cuanto más avanzaba, más sentía que aquello que se ocultaba en el piso superior no era simplemente un secreto abandonado, sino algo que había sido protegido durante demasiado tiempo y que no aceptaba la intrusión de nadie. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, un olor a polvo antiguo mezclado con humedad me envolvió, aunque había algo más en aquella fragancia, algo que no lograba identificar pero que despertaba en mí una sensación profunda de déjà vu. Caminé lentamente, observando cómo el papel tapiz desgastado parecía moverse a la luz de la lámpara que colgaba desde la planta baja, creando sombras que se alargaban y encogían de un modo inquietante. Fue entonces cuando noté que la puerta de la antigua habitación de mi esposo estaba entreabierta, aunque yo recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. Empujé la puerta con la punta de los dedos, deseando no encontrar nada dentro, pero sabiendo que ese deseo era inútil. La habitación se encontraba exactamente como la había dejado meses antes de su muerte. La cama perfectamente hecha, los libros acomodados en el estante, el escritorio con una libreta abierta en la última página, como si él hubiera dejado de escribir tan solo unos minutos antes de desaparecer de este mundo. Sin embargo, había algo nuevo, algo que no estaba allí la última vez que entré. Sobre la almohada había una fotografía. La tomé con manos temblorosas. En la imagen aparecía la misma niña que había visto en las fotografías antiguas, pero esta vez no estaba sola. A su lado, mirándola con una expresión imposible de descifrar, estaba mi esposo, visiblemente mayor, con el mismo rostro que tenía en los últimos años de su vida. Lo perturbador era que la fecha escrita en la parte inferior indicaba un día posterior a su muerte, una fecha que marcaba un momento imposible, un momento en el que, según toda lógica, él ya no existía. Un golpe acompañado de un susurro se escuchó detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi perdí el equilibrio. La puerta se había cerrado por completo, sin corriente de aire, sin intervención humana visible. Y a través de la madera, escuché la voz de un niño, una voz tenue, cálida, pero cargada de un tono que me puso la piel de gallina. Dijo una palabra: mi nombre. Aquella voz no era desconocida. Era el mismo timbre, la misma entonación, la misma cadencia que tenía mi hijo cuando era pequeño, cuando apenas podía pronunciar algunas sílabas. Pero mi hijo jamás había vivido en esa casa, jamás había subido esas escaleras, jamás había pronunciado mi nombre desde detrás de una puerta sellada. Por un instante, sentí que el mundo se partía en dos. Una parte de mí quería correr, pero la otra quería escuchar más, entender, descubrir si aquello era un simple eco del pasado o si había algo más profundo, más oscuro, más real. La voz volvió a pronunciar mi nombre, esta vez más claramente, como si el niño estuviera justo al otro lado de la puerta, esperando que yo la abriera. Pero antes de que pudiera moverme, escuché un segundo susurro, mucho más áspero, mucho más grave. Un susurro que parecía provenir de una garganta que no pertenecía a ningún ser humano. Este segundo susurro pronunció el nombre de la mujer de las fotografías. Su nombre aparecía también en las cartas dentro de la caja. Y entre ambos susurros, uno infantil y otro casi inhumano, comprendí algo que me heló por completo. No era la niña quien seguía aquí. Era algo más, algo que la había estado buscando durante años, algo que ahora me había encontrado a mí. La lámpara de la planta baja se apagó de golpe, y toda la casa quedó sumida en una oscuridad tan profunda que me costaba incluso recordar la forma de mis propias manos. El silencio se rompió de nuevo con el crujido de los escalones, esta vez ascendiendo hacia donde yo estaba, y aunque no podía ver nada, sentí cómo la temperatura descendía de manera brutal, como si un fragmento de invierno hubiese entrado en la casa. Alguien subía la escalera, alguien que no debía estar vivo, alguien que conocía mi nombre. El sonido de los pasos ascendiendo por la escalera se volvió más pesado, más marcado, como si aquello que subía no solo avanzara hacia mí, sino que también arrastrara consigo un peso antiguo, un eco de algo que llevaba demasiado tiempo reprimido dentro de la casa y que ahora encontraba la oportunidad perfecta para liberarse. El aire se volvió tan frío que cada exhalación formaba una especie de nube efímera frente a mis labios, algo imposible dentro de una casa cerrada, pero completamente coherente con la sensación de que la realidad había comenzado a resquebrajarse alrededor de mí. Me quedé inmóvil,
aferrando la fotografía imposible donde mi esposo aparecía junto a la niña, en una fecha posterior a su muerte, como si ese pedazo de papel pudiera ofrecerme algún tipo de protección. La madera de la escalera crujió de nuevo, pero esta vez el sonido no provenía de un solo punto, sino de varios escalones al mismo tiempo, como si una presencia invisible descendiera y ascendiera a la vez, ocupando un espacio más amplio de lo que cualquier cuerpo físico podría abarcar. El silencio posterior fue tan abrupto que mi corazón pareció detenerse por un instante antes de retomar su ritmo acelerado. No sabía si debía moverme o quedarme donde estaba, pero una sensación profunda me decía que lo que fuera que se encontraba allí no se iría hasta que yo viera lo que tenía que mostrarme. Un susurro apenas audible se deslizó entre las sombras, pronunciando un nombre desconocido para mí, algo que sonaba antiguo, casi ritualista, y que resonaba con la misma cadencia de la espiral rota que había visto repetida en fotografías, cuadernos y paredes ocultas. El susurro se mezcló con otro más tenue, uno que reconocí de inmediato por la familiaridad que me atravesó el pecho con una mezcla de nostalgia y terror. Era la voz de un niño. No la voz de cualquier niño, sino la voz exacta, perfecta, inconfundible, de mi hijo cuando tenía alrededor de 4 años, cuando los días eran tranquilos y las noches no estaban llenas de sombras que se alargaban sin explicación. La voz pronunció una palabra que jamás habría esperado escuchar en ese lugar. Dijo, «Mamá». La pronunciación era tan clara, tan auténtica, que sentí cómo mi cuerpo entero reaccionaba de manera involuntaria, como si parte de mí quisiera correr escaleras abajo para abrazar a un niño que no podía estar allí y que, sin embargo, parecía encontrarse a escasos pasos. La puerta de la habitación se cerró lentamente detrás de mí, sin brusquedad, como si una mano invisible la guiara con suavidad extrema, sellándome en un espacio donde ya no existía la posibilidad de escapar. La lámpara del piso inferior permanecía apagada, pero una tenue luz azulada comenzó a filtrarse desde el interior del cuarto, una luz fría que no provenía de ninguna fuente eléctrica, sino de un punto suspendido en el aire cerca del escritorio donde mi esposo solía escribir. A medida que la luz crecía, pude distinguir una figura que empezaba a materializarse, no de golpe, sino a través de una transición tan lenta y orgánica que me produjo un vértigo profundo. La figura parecía infantil al principio, como si la silueta de un niño se estuviera construyendo con fragmentos de luz, pero al cabo de unos segundos comprendí que aquello no era completamente humano. Su contorno se distorsionaba, se alargaba, se contraía, como una sombra proyectada por un fuego que cambia constantemente de intensidad. Sin embargo, la parte más aterradora no era su forma, sino su rostro, o, mejor dicho, la ausencia de uno. Donde debería haber ojos, boca y nariz, solo había una superficie lisa que parecía estar hecha de humo sólido, un vacío oscuro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Aún así, la voz de mi hijo volvía a surgir desde ese vacío, llamándome una y otra vez con un tono tan reconocible que el contraste con la figura amorfa resultaba casi insoportable. La figura levantó una mano delgada, casi transparente, y señaló el escritorio. Allí, la libreta que mi esposo había dejado abierta mostraba una página nueva, escrita con una tinta fresca que aún parecía húmeda. No había estado así cuando entré. Me acerqué lentamente, aún temblando, y leí las palabras que alguien, o algo, había escrito hacía apenas unos segundos. Decían, «Ella no huyó, la oculté aquí, no por miedo, sino porque la marca la eligió». La luz azulada vibró como si reaccionara a la lectura, y la figura infantil se desvaneció durante un momento, reapareciendo más cerca de mí, tan cerca que sentí una corriente helada recorrerme la piel. La voz de niño volvió a sonar, pero esta vez ya no decía mi nombre. Esta vez dijo otro, uno que sí conocía, aunque nunca imaginé que volvería a escucharlo con vida. Dijo el nombre de la mujer de las fotografías, y lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que ocurrió inmediatamente después. El armario del fondo de la habitación se abrió con un chirrido largo y profundo, como si hubiera permanecido cerrado durante décadas. Dentro no había ropa, ni cajas, ni objetos personales. Lo que había era un pequeño espacio de madera desnuda, con marcas profundas en las paredes interiores,
como si alguien hubiera golpeado desesperadamente desde dentro intentando salir. Una de las marcas tenía forma de espiral rota. Sentí cómo mis piernas se aflojaban cuando un susurro surgió desde el interior del armario, un susurro que no pertenecía a un niño ni a una criatura desconocida. Era la voz de una mujer, y decía, con un tono tembloroso, como si hablara desde un lugar ajeno al tiempo: «No lo dejes entrar, no mires atrás, ya sabe que estás aquí». Antes de que pudiera reaccionar, un golpe retumbó en la puerta, tan fuerte que la madera pareció doblarse hacia adentro. Algo estaba tratando de entrar en la habitación, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, algo que mi esposo había intentado mantener encerrado durante años, sacrificando secretos, vidas y verdades que yo jamás habría imaginado. Y ahora, aquello había venido por mí. El golpe que resonó en la puerta fue tan brutal que toda la habitación pareció vibrar desde el suelo hasta el techo, como si la casa entera hubiese sido golpeada por una fuerza inmensa que se alimentaba de algo más antiguo que el tiempo mismo. Cada tabla de madera gimió como si protestara contra la presión, y un polvo fino cayó desde las vigas superiores, creando una especie de neblina que flotaba en el aire y que hacía que la luz azulada del fenómeno que se manifestaba cerca del escritorio adquiriera un tono aún más irreal, casi ritual. Sentí un impulso visceral de correr hacia la ventana, abrirla con desesperación y escapar saltando al vacío, pero algo en la habitación me mantuvo anclada, algo que se aferraba a mi mente con una firmeza casi hipnótica, obligándome a permanecer y enfrentar aquello que mi esposo había intentado mantener encerrado durante tanto tiempo. La voz de la mujer dentro del armario volvió a sonar, esta vez más urgente, quebrada, casi suplicante, como si se estuviera desvaneciendo en medio de un tormento interminable. Su advertencia resonó en mi cabeza como un eco persistente. No lo dejes entrar, no mires atrás, ya sabe que estás aquí. Aquellas palabras parecían cargadas de un conocimiento profundo sobre la entidad que intentaba abrirse paso. En ese instante, me di cuenta de que la mujer no hablaba a ciegas. Ella había visto aquello de cerca, había sentido su presencia, quizá incluso había estado atrapada junto a ese ser en un estado que escapaba a cualquier comprensión lógica. La puerta volvió a retumbar, esta vez con una fuerza aún mayor, y un sonido desgarrador recorrió la madera desde la parte superior hasta la inferior. Fue como si unas garras invisibles arañaran la superficie, dejando marcas que no podían ser producto de nada humano. La figura infantil sin rostro se desvaneció de nuevo, replegándose hacia una esquina de la habitación, como si aquella presencia lo intimidara o lo repeliera. La luz azul comenzó a titilar, como si estuviera perdiendo estabilidad. Mi respiración se aceleró, y tuve que aferrarme a la esquina del escritorio para no perder el equilibrio. De pronto, la puerta dejó de moverse. El silencio que siguió fue más perturbador que los golpes. Un silencio denso, casi vivo, que parecía expandirse como una sombra líquida por toda la habitación. Durante un largo instante, pensé que la presencia se había marchado, pero esa esperanza duró apenas unos segundos, porque una grieta fina comenzó a formarse en la madera de la puerta, extendiéndose poco a poco hacia abajo, como si la misma estructura se estuviera abriendo desde dentro hacia afuera. No era un golpe lo que intentaba entrar ahora, sino una presión interna que deformaba la realidad que había detrás de esa puerta. La grieta se expandió, y sin previo aviso, un torrente de aire helado irrumpió en la habitación. Aquella corriente no era simplemente fría, llevaba consigo un olor a humedad, tierra vieja y algo más profundo, un aroma metálico que me hizo pensar en la sangre seca de un animal recién desenterrado. La luz azulada se contrajo como una esfera comprimida y luego estalló en destellos que iluminaron la habitación por breves segundos, revelando algo que jamás habría esperado ver. A través de la grieta emergió una mano. No era humana. Era demasiado larga, con articulaciones que parecían ubicadas en lugares incorrectos y con una piel de un tono grisáceo que recordaba a la cera derretida. Sin embargo, lo más perturbador eran los dedos, que estaban afilados, como si hubieran sido limados hasta adquirir la forma de cuchillas orgánicas. La mano palpó el aire como si buscara algo, avanzando lentamente hacia el interior, y con cada movimiento las sombras parecían deformarse a su alrededor. Fue entonces cuando comprendí que la mujer dentro del armario tenía razón. No debía dejar que aquello entrara por completo.
El armario volvió a emitir un gemido suave. Desde su interior, la voz femenina murmuró una frase que apenas logré distinguir, pero que me hizo estremecer. Dijo que la marca rota no era un símbolo ni un simple ritual perdido. Era un sello, una barrera, una advertencia que debía permanecer intacta. Mi esposo había intentado reforzar ese sello, pero no había sido suficiente, y ahora la entidad buscaba una forma de cruzar el umbral, atraída por algo que estaba en la casa, algo que estaba en mí. La mano terminó de forzar el hueco, y un brazo deforme comenzó a aparecer, seguido por un hombro cubierto por una especie de tejido translúcido que recordaba a la piel de un reptil enfermo. La criatura no tenía prisa. Avanzaba con la certeza de quien sabe que su presa no puede escapar. Cada vez que se movía, las sombras en las paredes parecían temblar y las luces titilaban como si estuvieran a punto de apagarse definitivamente. Me di cuenta de que, a pesar del terror que me paralizaba, no podía permitirme perder de vista a aquella cosa, porque algo en mi interior intuía que si apartaba la mirada, aunque fuera un segundo, aquello encontraría una forma de completarse, de materializarse del todo. Pero entonces ocurrió algo que cambió por completo la dinámica de la escena. Una segunda figura apareció entre la grieta. Era más pequeña, más frágil, casi humana. Una silueta que reconocí de inmediato por la pureza de su forma y la familiaridad devastadora de su postura. Era la niña de las fotografías, pero ya no en una imagen estática, sino en carne, hueso, luz y sombra. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, pero no parecía asustada. Su expresión era tranquila, casi resignada, como si hubiera estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Cuando la niña habló, su voz atravesó la habitación como un susurro cargado de una tristeza insoportable. Dijo que aquello no era la entidad buscando entrar, sino la entidad buscando salir. Explicó que la casa no protegía a nadie de ese ser. La casa lo contenía, lo atrapaba, lo obligaba a permanecer en un límite invisible del que mi esposo había sido responsable durante años. La niña añadió algo más, algo que hizo que mis piernas casi cedieran. Dijo que la entidad llevaba tiempo eligiendo a su próximo vínculo, y que ese vínculo era yo. Mi esposo no había escondido a la niña ni a su madre para protegerlas de una organización secreta. Las había escondido de aquello que ahora estaba emergiendo a través de la puerta. Les había prometido que mantendría el sello intacto, pero la muerte se lo llevó antes de que pudiera advertirme a mí. Y ahora la entidad me había marcado como siguiente guardiana, o tal vez como sacrificio. No lo sabía. La niña tampoco parecía saberlo del todo, pero añadió algo que me heló la sangre. Dijo que la entidad no protegía ni destruía. Absorbía. Absorbía recuerdos. Absorbía identidades. Absorbía la vida misma. Y la casa entera era un templo construido para contenerlo. En ese instante, la mano de la criatura se extendió hacia mí, no para herirme, sino para tocar mi rostro, como si quisiera reconocerme, como si buscara algo que mi esposo había llevado consigo durante años. Cuando la punta afilada de uno de sus dedos rozó mi piel, un torrente de imágenes inundó mi mente. Vi la vida de mi esposo como si yo misma la hubiera vivido, su niñez marcada por la presencia de la entidad, su obsesión por entender la espiral rota, su encuentro con la mujer y la niña, su descubrimiento de la organización, su decisión de encerrarlas para evitar que alguien descubriera la puerta sellada. Y finalmente, vi la última memoria que él había querido proteger a cualquier costo. Me vi a mí misma. Vi mi rostro cuando era joven, mi sonrisa, mis primeros días en aquella casa, los momentos en los que él me observaba en silencio, no por amor puro, sino por miedo a que la entidad me reconociera. Mi esposo sabía que yo estaba marcada incluso antes de conocerlo. La criatura avanzó un paso más. La niña dio un grito ahogado. La puerta comenzó a romperse por completo, y en ese preciso instante comprendí que la entidad no solo me había elegido, ya me había estado siguiendo durante años. La casa permanecía envuelta en un silencio tan espeso que parecía casi material, como si cada centímetro del aire escondiera una verdad demasiado grande para ser pronunciada en voz alta. Y mientras María cerraba lentamente la puerta principal, después de regresar del largo viaje que había emprendido para reconstruir los fragmentos más oscuros del pasado de su marido, algo dentro de ella le decía que aquel silencio no era solamente ausencia de sonido,
sino un mensaje cuidadosamente dejado por alguien que sabía que el momento decisivo se acercaba con la precisión de un reloj que no podía desobedecer a su mecanismo interno, un mecanismo del que ella no sabía nada hasta ahora, pero que estaba a punto de revelarse de una manera tan inesperada que cambiaría la naturaleza misma de todo lo que creía comprender. El pasillo estaba exactamente como lo había dejado, pero algo había cambiado, algo casi imperceptible que hacía que el aire se sintiera distinto, un aroma tenue a madera quemada, como si un cable antiguo hubiera comenzado a recalentarse tras años de permanecer oculto dentro de una pared. Mientras avanzaba, una sensación inquietante comenzó a crecer en su pecho, aquella sensación de que una presencia ajena había recorrido la casa durante su ausencia, no dejando huellas visibles, pero sí una alteración sutil en el ambiente, algo que una persona normal no detectaría, aunque sus sentidos, afinados por el peso de la verdad que había descubierto, se lo gritaban en silencio. Cuando llegó al pasillo que conducía hacia la antigua habitación secreta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta que había abierto con tanto esfuerzo varios días atrás parecía ligeramente entreabierta, y aunque ella estaba completamente segura de haberla cerrado antes de marcharse, ahora estaba ahí, permitiendo que un pequeño haz de luz escapara entre la madera y la pared, como si el mismo espacio quisiera invitarla a entrar para presenciar algo que había estado oculto incluso después de haber revelado tantos secretos. Con pasos lentos, casi ceremoniales, se acercó a la puerta, y al tocarla, notó que estaba tibia, como si del otro lado hubiera una fuente de calor reciente, algo que no concordaba con una habitación que había permanecido sellada durante décadas y que, incluso después de abrirla, conservaba una frialdad casi subterránea. Empujó la puerta y vio que el interior estaba iluminado por una luz amarillenta, proveniente de una bombilla que no recordaba haber encendido jamás. Aquella bombilla parpadeaba con un ritmo irregular, como un suspiro mecánico. Entonces escuchó el sonido que la dejó paralizada. Un leve clic, similar al que haría un temporizador llegando al final de su cuenta regresiva. Un sonido que provenía del escritorio donde había encontrado los diarios del difunto esposo. Sobre la madera estaba un pequeño dispositivo metálico, redondo, con números escritos a mano sobre el borde. Sin embargo, lo más perturbador era que aquel dispositivo estaba conectado a un reproductor antiguo, una grabadora que había pertenecido al hombre que ella amó durante tantos años, sin saber quién era realmente. La cinta dentro de la grabadora estaba girando lentamente, emitiendo un zumbido casi hipnótico. Y entonces, una voz familiar, una voz que ella había escuchado durante décadas y que pensó que jamás volvería a escuchar, llenó la habitación con una claridad que la hizo sentir que él estaba ahí, observándola desde algún rincón invisible. «Mi amor», dijo la voz de su esposo, pausada, con un tono grave lleno de cansancio. «Si estás escuchando esto, significa que encontraste más de lo que pensé que serías capaz de soportar. Significa que atravesaste el velo que separaba mi vida en la superficie de la verdad, que enterré para protegerte, no por debilidad, sino porque sabía que la justicia que yo mismo no pude enfrentar algún día pediría tu atención». María se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una mezcla de alivio insoportable, rabia contenida y una curiosidad que había crecido durante días hasta convertirse en una necesidad visceral. La voz continuó, mientras el dispositivo emitía otro clic suave. «Sé que has descubierto que había un niño. Sé que has leído los registros, las fotos, las cartas desesperadas de aquella mujer que me pidió que devolviera lo que no era mío, y quiero que entiendas que cada decisión que tomé en esa época estuvo marcada por un temor absoluto, un temor que no tenía nada que ver con perder mi reputación, sino contigo, con la posibilidad de que tú, sin saberlo, terminaras envuelta en algo que podía destruirte». La grabadora pareció respirar antes de seguir. «Ese niño, aquel que parecía una sombra en mi pasado, no era un extraño para ti. Lleva tu sangre y la de tu familia, aunque tú nunca tuviste la oportunidad de conocerlo, porque los eventos que lo rodearon ocurrieron mucho antes de que tú y yo nos encontráramos. Tu hermana, aquella de la que nunca hablábamos porque tú misma evitabas recordar los momentos más dolorosos del pasado, tomó decisiones que escaparon a su control, decisiones que la llevaron a suplicar un acto desesperado,
Y yo fui su cómplice. María sintió como si todo el aire de la habitación desapareciera de golpe, como si cada palabra de aquella voz que ya no pertenecía a un ser vivo atravesara su pecho con la fuerza de un recuerdo que había sido arrancado del fondo más oscuro de su memoria. La voz del hombre continuó, profunda, resignada. El niño fue entregado a una familia que podía protegerlo, pero su rastro no desapareció. La verdad nunca se borra. Y si estás escuchando esto, mi amor, es porque ha llegado el momento de que tú seas quien decida qué hacer con esa verdad. Yo ya no estoy ahí para guiarte, pero sí puedo darte lo único que me queda, la pista final. En ese instante, el aparato emitió un último clic, seguido de un suave zumbido. La cinta se detuvo. Del dispositivo metálico salió un pequeño compartimento oculto que se abrió lentamente. Dentro había un sobre amarillento, doblado muchas veces, con el nombre de María escrito a mano, con la letra de su esposo. Sus manos temblaron cuando tomó el sobre, sintiendo su peso ligero y sin embargo cargado de una importancia inmensa. Lo abrió con cuidado, desplegando una hoja escrita en tinta azul, y al leer las primeras líneas, entendió de golpe que todo lo que había descubierto hasta ahora era solamente la superficie, apenas el preludio de una verdad aún más peligrosa. Allí, en esa hoja, estaba la dirección exacta donde se encontraba el niño desaparecido, convertido ahora en un adulto que había vivido toda su vida sin saber que había sido centro de una decisión capaz de destruir o salvar a toda una familia. El nombre también estaba allí, un nombre que la dejó sin aliento, porque no le era del todo desconocido. Era un hombre del que había oído hablar apenas una vez, muchos años atrás, cuando una conversación familiar, aparentemente inocente, había terminado con un silencio incómodo que en ese momento no entendió, pero que ahora adquiría un sentido mortalmente claro. La habitación pareció encogerse alrededor de ella, como si las paredes quisieran obligarla a tomar una decisión inmediata. La verdad ya no podía esperar. Y ahora sabía que nada de lo que había vivido con su esposo había sido una simple coincidencia. Lo habían preparado todo para este momento. El nombre escrito en aquella hoja continuaba resonando en la mente de María como un eco que se negaba a disiparse, un eco que parecía multiplicarse en cada rincón de la vieja casa, mezclándose con todos los recuerdos que ella había intentado proteger durante tantos años, y mientras observaba la dirección cuidadosamente escrita por la mano temblorosa de su difunto esposo, comprendió que no podía dejar la verdad en el silencio, porque aquello que había descubierto no era simplemente un secreto familiar, sino una pieza que faltaba en la vida de un hombre que había crecido sin conocer su origen, sin saber que toda su existencia estaba construida sobre una decisión desesperada tomada por adultos que pensaron que estaban haciendo lo correcto, aunque el tiempo demostrara que ninguna decisión así puede permanecer oculta para siempre. Después de pasar largos minutos respirando profundamente, intentando que sus emociones no le arrebataran la claridad que tanto necesitaba, María dobló la hoja con sumo cuidado y la guardó dentro del bolsillo interior de su abrigo, ese abrigo que había pertenecido a su esposo y que aún conservaba un tenue olor a madera, a tierra húmeda, a tinta antigua y a los inviernos que habían compartido, como si él todavía estuviera acompañándola en ese momento decisivo, guiándola desde un lugar al que ella no podía acceder, pero donde parecía estar atento a cada paso que daba. Salió de la casa con una mezcla de determinación y vértigo, cerrando la puerta con la sensación de que aquella estructura ya no le pertenecía del todo, porque había cumplido su propósito al revelar el secreto final que él había dejado preparado. Caminó hacia el coche mientras el viento levantaba pequeñas hojas secas alrededor de sus pies, y durante el trayecto largo hacia la dirección escrita en la carta, su mente repasaba cada detalle del camino que la había traído hasta ese instante, desde el hallazgo de la habitación sellada hasta la grabación final que había escuchado, como si su esposo hubiera regresado brevemente de la muerte para hablar con ella una vez más, no como un hombre que ocultaba la verdad, sino como alguien que tenía la esperanza de ser perdonado. El viaje duró varias horas, horas que se sintieron como un puente entre dos vidas completamente distintas, la que había vivido hasta entonces y la que estaba a punto de comenzar a partir de un solo encuentro. Cuando llegó al pequeño pueblo donde residía aquel hombre, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas que anunciaban una tormenta próxima,
una tormenta que parecía simbolizar todo el peso emocional que estaba a punto de caer sobre ella. Las calles eran estrechas y estaban formadas por casas modestas, con fachadas antiguas y ventanas pequeñas que daban la sensación de que cada hogar custodiaba historias que no querían salir a la luz. La dirección la llevó hasta una vivienda al borde de una colina, una casa de una sola planta con un jardín descuidado donde crecían hojas secas y ramas rotas arrastradas por el viento. María se quedó inmóvil unos segundos, intentando reunir el coraje suficiente para tocar la puerta, pero cuando finalmente levantó la mano, ésta temblaba con una mezcla de miedo y anticipación. Golpeó suavemente, casi esperando que nadie respondiera, como si una parte de ella quisiera posponer ese momento decisivo unos instantes más. Sin embargo, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre alto, de rostro delgado y mirada profunda, una mirada que le recordó con brutal intensidad a alguien que ella había amado durante tanto tiempo. Aquellos ojos tenían un brillo familiar, un brillo que pertenecía a su familia, un brillo que confirmaba más que cualquier documento que ese hombre llevaba en su sangre, un vínculo directo con ella. Él la observó con desconcierto, como si no entendiera qué hacía una desconocida allí, y cuando pronunció un leve buenos días que sonó más a pregunta que a saludo, María sintió que las palabras se atoraban en su garganta. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo contarle a un hombre adulto que toda su vida tenía un origen distinto al que él conocía, que su identidad estaba ligada a una historia que había permanecido enterrada durante tantas décadas. Decidió respirar profundamente antes de hablar, construyendo una frase larga que pudiera abarcar al menos una parte de la verdad sin herirlo de inmediato, explicándole que venía de lejos, que traía consigo una historia compleja y dolorosa, que su visita no tenía malas intenciones, sino que obedecía a la necesidad ineludible de decir la verdad. Él frunció ligeramente el ceño, pero la invitó a entrar con una cortesía que revelaba un carácter paciente, aunque también una cautela evidente, como si su intuición le dijera que lo que estaba a punto de escuchar no sería sencillo. Una vez dentro, María notó que la casa estaba llena de libros, fotografías antiguas y pequeñas esculturas de madera hechas a mano. Aquello le dio un extraño consuelo, como si aquel hombre hubiera crecido rodeado de un mundo tranquilo y reflexivo, un mundo que quizás no merecía ser sacudido por una revelación tan dramática como la que ella debía hacer. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa pequeña de madera clara, y fue entonces cuando ella comenzó a hablar, primero con cautela, luego con un impulso creciente mientras cada palabra parecía aliviar el peso que había vivido durante los últimos días. Le contó acerca de su esposo, de la promesa desesperada, de la habitación sellada, del niño que debía ser protegido, de los documentos, del silencio impuesto por una tragedia que se había extendido durante décadas. Al escucharla, el hombre no mostró ira inmediata, sino una confusión tan profunda que parecía casi dolorosa. Cuando finalmente María pronunció su nombre completo, él se dio cuenta de que algo dentro de su vida se estaba resquebrajando, como si una verdad dormida hubiera despertado de golpe con la fuerza de una tormenta. Hubo un largo silencio entre ambos, un silencio que parecía contener siglos enteros de emociones, hasta que finalmente él preguntó con voz baja si todo aquello era verdad, si su origen era realmente distinto al que había creído durante toda su existencia. María asintió lentamente y le extendió la carta que su esposo había escrito, explicándole que ella no había ido allí para imponerle nada, sino para ofrecerle la posibilidad de conocer su historia completa, porque nadie merece vivir con una identidad incompleta. Él leyó la carta varias veces, con las manos firmes pero los ojos cada vez más húmedos, y al terminar cerró lentamente los párpados como si necesitara unos segundos para procesar el peso de aquella revelación. Cuando volvió a mirarla, ya no había duda en su expresión, solamente una mezcla de gratitud, dolor y una inesperada sensación de liberación. Le pidió a María que se quedara un rato más, que le contara todo lo que sabía sobre su hermana, sobre su esposo, sobre los motivos que los habían llevado a tomar decisiones tan drásticas. Hablaron durante horas, mientras el viento afuera comenzaba a convertirse en un rugido y la lluvia golpeaba la ventana con fuerza creciente. Y en ese intercambio, ambos comprendieron que, aunque el pasado había sido marcado por secretos y silencios,
El presente les daba la oportunidad de reconstruir la verdad con una honestidad que les había sido negada durante tanto tiempo. Cuando finalmente María se levantó para marcharse, él le tomó la mano con una firmeza suave, diciéndole que su llegada había cambiado su vida para siempre, que la verdad, por dolorosa que fuera, le daba un sentido que llevaba años buscando sin saberlo. Ella salió de la casa sintiendo que el peso que la había perseguido durante tantos días se disolvía poco a poco, sustituyéndose por una sensación nueva, una sensación de cierre, de reconciliación con un pasado que ya no la aprisionaba. Volvió a su propio hogar con la certeza de que su esposo, desde donde estuviera, había esperado justamente ese final, un final donde la verdad, al fin, encontraba un lugar donde descansar